El zumbido bajo y constante del balastro de una lámpara fluorescente era la única banda sonora de mi soledad. Era un sonido que había aprendido a ignorar, a relegar al fondo de mi conciencia junto con el tic-tac del gran reloj de pared y los lejanos lamentos de los trenes de carga que partían de la ciudad. Me llamo Arturo, y a mis 68 años mi mundo se había encogido al tamaño de esta garita de seguridad, un pequeño cubo de cristal y metal plantado a la entrada de lo que alguna vez fue el orgullo industrial de la región, la fábrica de textiles El Hilo Dorado. Ahora no era más que una bodega de almacenamiento, un mausoleo de concreto y acero donde el eco de las máquinas había sido reemplazado por el silencio de cajas apiladas hasta el techo, llenas de las vidas y los negocios de otros. Mi trabajo era simple: vigilar, asegurarme de que nadie entrara y que nada saliera. Un trabajo para un hombre viejo, un trabajo que acepté no por gusto sino por necesidad. La pensión no alcanzaba, y mi Elena, mi Sol de 50 años, necesitaba sus medicinas. El amor en la vejez a menudo se traduce en pragmatismo, y mi pragmatismo olía a café recalentado y al desinfectante con olor a pino que usaba la señora de la limpieza. Aquella noche era como cualquier otra. La lluvia de noviembre azotaba el cristal, cada gota un pequeño dedo tamborileando una melodía monótona. Había hecho mi primera ronda a las 10 en punto, caminando por los pasillos cavernarios, mi linterna cortando la oscuridad como un bisturí. El aire era frío, cargado con el olor a polvo y a tiempo detenido. No había nada fuera de lugar. Los candados estaban firmes, las puertas selladas. Regresé a la garita. Me serví otra taza de café amargo de mi termo y me senté frente al banco de monitores. 8 pantallas mostrando 8 ángulos diferentes de la quietud: el pasillo principal, el andén de carga, el perímetro norte, la bodega 7, todo en un granulado blanco y negro que le robaba al mundo su vitalidad. Me sentía como un dios menor, observando un universo vacío y sin propósito. Mi mente vagaba, como solía hacerlo en esas largas horas. Pensaba en Elena, en su sonrisa cansada pero llena de luz, en cómo sus manos, ahora frágiles y manchadas por la edad, todavía encajaban perfectamente en las mías. Pensaba en nuestros hijos, ya crecidos y con sus propias vidas al otro lado de la frontera. En las llamadas de los domingos, que eran a la vez una bendición y un recordatorio de la distancia. La vida, me dije, es una serie de restas. Se resta la juventud, se restan las fuerzas, se restan las personas. Lo que queda es el recuerdo y la responsabilidad. Y mi responsabilidad, en ese momento, era asegurarme de que el pasado industrial de El Hilo Dorado durmiera en paz. Fue cerca de la 1 de la mañana cuando algo rompió la monotonía. Fue sutil, un parpadeo en la pantalla número 4, la que apuntaba al largo corredor del ala oeste. Un pasillo que no había sido usado en años, lleno de viejos telares cubiertos con sábanas blancas que parecían una procesión de fantasmas. Al principio pensé que era una interferencia, una rata corriendo por el suelo o un juego de luces causado por los relámpagos de la tormenta, pero rebobiné la grabación usando la perilla del viejo sistema. La tecnología aquí era tan vieja como yo, y lo vi de nuevo. No era una rata, no era un relámpago, era una sombra. Estaba de pie, justo detrás de donde yo había pasado en mi ronda, una silueta oscura y alta contra la pared de ladrillo. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con la noche húmeda. Rebobiné otra vez, mis ojos pegados a la pantalla. La grabación de mi ronda me mostraba caminando, el haz de mi linterna barriendo el suelo. Estaba solo, completamente solo. Pero al reproducir la grabación, justo cuando mi figura salía del encuadre, la sombra se materializaba en la pared detrás de mí. No se movía como una sombra normal. No estaba anclada a nada. Era densa, opaca,
una mancha de noche pura que parecía absorber la luz. Tenía una forma vagamente humana, pero era demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían alargarse de forma antinatural. Se quedó allí por unos 10 segundos, inmóvil, como si observara mi partida, y luego simplemente se desvaneció. No se fue, no caminó, se disolvió en la pared como tinta en el agua. El corazón me martilleaba en el pecho. Me levanté y miré por la ventana de la garita hacia la oscuridad de la fábrica. Nada, solo el sonido de la lluvia. Volví a sentarme, mis manos temblando ligeramente. «Es el cansancio, Arturo», me dije en voz alta, tratando de calmar el galope de mi pulso. «Son los ojos, el sueño». Pero sabía que no era verdad. He trabajado en turnos de noche toda mi vida. Primero en una plataforma petrolera, luego conduciendo un tráiler por todo el país. Conocía el cansancio, conocía los trucos que la mente puede jugar en la soledad de la madrugada. Esto era diferente. Esto era real. Lo había visto en la grabación. La cámara no duerme, no imagina. La cámara solo registra. Y había registrado algo que no debería estar allí. Una presencia que había estado a escasos metros de mí, silenciosa, invisible a mis ojos, pero capturada por la fría lente de un dispositivo electrónico. Yo era el único vigilante esa noche, la única alma viviente en kilómetros a la redonda. Pero las cámaras mostraron una sombra detrás de mí que no era humana. Y en ese momento, el silencio de la fábrica dejó de ser pacífico. Se convirtió en un silencio expectante, un silencio que ocultaba algo. Y supe con una certeza que me heló los huesos, que ya no estaba solo. Las siguientes horas fueron una tortura silenciosa. Cada crujido del viejo edificio, cada golpe de la lluvia contra el techo de lámina, me hacía saltar. Mantuve mis ojos fijos en los monitores, esperando, temiendo, ver la reaparición de aquella figura. No podía quitarme la imagen de la cabeza, esa silueta alargada, una ausencia de luz con forma de hombre. ¿Qué era? ¿Y qué quería? La lógica luchaba contra un miedo primordial, un terror que se sentía antiguo, ancestral. Mi mente racional buscaba explicaciones. Un fallo en la cinta de grabación, un juego de sombras provocado por los faros de un coche lejano, una ilusión óptica. Pero mi instinto, esa voz profunda y sabia forjada por décadas de experiencia, me decía que había presenciado algo inexplicable. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. La sombra no volvió a aparecer. Cuando el primer indicio de luz grisácea tiñó el cielo del este, sentí una ola de alivio tan intensa que casi me dobla. El amanecer nunca me había parecido tan hermoso, tan prometedor. El turno de la mañana, un joven llamado Ramiro, llegó a las 6 en punto, bostezando y quejándose del frío. Me miró y frunció el ceño. «¿Está bien, don Arturo? Se ve pálido como un papel». Forcé una sonrisa. «Noche larga, muchacho. Ya sabes cómo es». No dije nada sobre la sombra. ¿Qué le iba a decir? Que creía haber visto un fantasma. Me tomaría por loco, un viejo senil asustado por su propia sombra. Guardé el secreto para mí. Lo encerré en el fondo de mi pecho como una piedra fría. Al llegar a casa, el olor a café recién hecho y a tortillas de harina me recibió como un abrazo. Elena estaba en la cocina, moviéndose con la lenta deliberación que su enfermedad le imponía. Su cabello, ahora más plata que negro, estaba recogido en un moño. Se volvió y me sonrió, y por un momento la fealdad de la noche se disipó. «Arturo, mi amor, ¿cómo te fue?» Le di un beso en la frente, tranquilo como siempre. Pura rutina. Mentí para protegerla, para no añadir una preocupación más a su ya pesada carga. Pero mientras comíamos, mientras hablábamos de cosas triviales, la imagen de la sombra en el monitor seguía parpadeando en el teatro de mi mente. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Decidí que no podía ignorarlo. No era un cobarde.
Había enfrentado tormentas en el Golfo, asaltantes en carreteras desoladas y la ruina económica que nos había obligado a vender nuestra casa y mudarnos a este pequeño apartamento. No iba a dejar que una mancha en una pantalla me venciera. Necesitaba entender, necesitaba saber. Esa tarde, en lugar de descansar, me dirigí a la hemeroteca de la ciudad, un edificio viejo y polvoriento que olía a papel antiguo y a conocimiento olvidado. Le dije a Elena que iba a buscar un libro sobre jardinería, otra mentira piadosa. Pasé horas revisando microfilmes, buscando noticias sobre el hilo dorado. Al principio, solo encontré artículos sobre su inauguración en los años 50, su época dorada en los 70 y su lento declive en los 90. Historias de éxito, de familias enteras que habían trabajado allí por generaciones. Pero seguí buscando, adentrándome más en el pasado, y entonces lo encontré. Una pequeña nota en la sección local de un periódico de 1968. El titular era breve: Accidente laboral cobra una vida en textilera. El artículo era escueto, apenas un párrafo. Un joven trabajador llamado Javier Ríos había muerto al caer en una de las cardadoras de algodón. La investigación oficial lo dictaminó como un trágico accidente, un descuido. Pero algo en la forma en que estaba redactado me llamó la atención. Era demasiado simple, demasiado limpio. No había declaraciones de la familia, ni de los compañeros. Solo la versión oficial de la empresa, cuyo dueño en ese entonces era un hombre llamado Ricardo Valdivia, un nombre que en la ciudad todavía se asociaba con la riqueza y el poder. Guardé una copia del artículo, un mal presentimiento creciendo en mi interior. Javier Ríos. Podría ser él. Podría una injusticia, una muerte sin resolver, haber dejado una herida tan profunda en ese lugar que su eco todavía resonaba en las sombras. Regresé a la fábrica esa noche con una nueva determinación. Ya no era solo un vigilante asustado, era un investigador. Me sentía como un detective de esas novelas baratas que leía para matar el tiempo. Durante mi primera ronda, caminé con un propósito diferente. Ya no solo buscaba intrusos de carne y hueso, buscaba respuestas. Fui directamente al ala oeste, al pasillo de la pantalla 4. El aire allí era notablemente más frío. Las sábanas sobre los telares parecían sudarios. Me detuve en el lugar exacto donde la sombra había aparecido. No había nada, solo la pared de ladrillos fríos y el silencio. Javier, susurré al aire. ¿Eres tú, Javier Ríos? El único sonido fue el de mi propia respiración. Me sentí un poco tonto, un viejo hablando con las paredes. Pero una parte de mí sentía que no estaba hablando. Regresé a la garita y me preparé para una larga vigilia. Tenía la grabación de la noche anterior lista para ser revisada una y otra vez. Y entonces ocurrió algo nuevo. Alrededor de las 2 de la mañana, la pantalla 7, que mostraba la antigua oficina del gerente, parpadeó. La imagen se distorsionó por un segundo y luego volvió a la normalidad. En el centro de la oficina vacía y polvorienta, un viejo archivador de metal, uno que había estado cerrado por décadas, tenía un cajón ligeramente abierto. Sabía con absoluta certeza que ese cajón estaba cerrado durante mi ronda. Lo habría notado. Alguien o algo lo había abierto. El miedo volvió, pero esta vez venía mezclado con una extraña excitación. Esto no era aleatorio. Esto era una comunicación. La sombra me estaba guiando. Con el corazón en la garganta tomé mi linterna y las llaves maestras y salí de la garita. Caminar por esos pasillos oscuros, sabiendo lo que ahora sabía, fue uno de los actos más valientes de mi vida. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era una amenaza. Llegué a la oficina del gerente. La puerta estaba cerrada con llave como la había dejado. La abrí y entré. El olor a moho y a papeles viejos era abrumador.
El haz de mi linterna bailaba sobre muebles cubiertos de polvo y telarañas. Y allí estaba, el archivador de metal. El segundo cajón desde arriba estaba abierto, apenas unos centímetros, una invitación silenciosa. Con manos temblorosas, lo abrí por completo. Estaba lleno de viejas carpetas, registros de empleados de los años 60. Y en la parte delantera, casi como si hubiera sido colocada allí para que la encontrara, estaba la carpeta de Javier Ríos. La abrí sobre el escritorio polvoriento, el haz de mi linterna iluminando la caligrafía desvaída y las fotografías en blanco y negro. La cara de un joven me devolvió la mirada. Tenía ojos oscuros y serios y una sonrisa tímida. No tendría más de 20 años. Leí su historial. Era un buen trabajador, con varias notas de recomendación. No había nada que indicara que fuera descuidado. Pero al final de la carpeta encontré algo que no debería estar allí. Era una hoja de papel doblada, diferente a los formularios oficiales. La desdoblé con cuidado. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía apresurada y nerviosa. Estaba dirigida a un tal Ernesto y no estaba firmada. La carta hablaba de un desfalco, de números que no cuadraban en los libros de contabilidad. El autor de la carta decía que Ricardo Valdivia estaba robando a la empresa, desviando dinero a cuentas personales, y mencionaba que Javier, el joven Javier Ríos, lo había descubierto. Javier quiere hacer lo correcto, decía la carta, pero tengo miedo por él. Valdivia es un hombre peligroso. Si se entera de que Javier sabe, no sé de lo que sería capaz. La fecha de la carta era 2 días antes de la muerte de Javier. Se me secó la boca. Esto no fue un accidente, esto fue un asesinato. Javier no cayó, lo empujaron. Y la sombra, su sombra, había permanecido aquí todos estos años, esperando a que alguien encontrara la verdad, esperando justicia. Me di cuenta de que la carga que sentía ya no era solo mía. Llevaba el peso de una vida robada, de una verdad enterrada bajo décadas de silencio y polvo. Miré la foto de Javier. Te escucho, le susurré al fantasma en la habitación. Te juro que haré que te escuchen. Pero, ¿cómo? Yo era un simple vigilante nocturno. Ricardo Valdivia, aunque ya había muerto hacía años, seguía siendo una leyenda en la ciudad. Su familia era una de las más ricas y poderosas. Su nieta, Sofía Valdivia, era ahora la dueña de todo este imperio, incluyendo la bodega que yo vigilaba. Era una de esas mujeres que solo ves en las revistas, con ropa de diseñador y una vida que parecía de otro planeta. La imaginé elegante y sofisticada, probablemente conduciendo un BMW último modelo, sin tener idea del oscuro secreto sobre el que se construyó su fortuna. ¿Cómo podría un hombre como yo, con mis botas gastadas y mis manos callosas, llegar hasta alguien como ella? Y si lo hacía, me creería. O simplemente me despediría y enterraría la verdad aún más profundo. Me sentí pequeño, insignificante. Pero entonces pensé en Elena, en su fuerza silenciosa, en cómo enfrentaba cada día con una dignidad que me asombraba. Pensé en Javier, en su joven vida truncada. La justicia no tiene que ver con el poder o el dinero, tiene que ver con lo que es correcto. Y yo sabía lo que tenía que hacer. Tomé la carpeta de Javier y la carta, las metí dentro de mi chaqueta y salí de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. La fábrica ya no me daba miedo. Sentía una extraña paz, una claridad de propósito. La sombra me había elegido, y yo no le iba a fallar. Conseguir una cita con Sofía Valdivia fue tan difícil como esperaba. Su asistente, una joven con voz eficiente y algo altanera, me despachó varias veces. ¿Sobre qué asunto, señor?, preguntaba, y mi respuesta: un asunto personal sobre la vieja fábrica de su familia. Era recibida con un silencio helado y la promesa de una llamada que nunca llegaba. Me di cuenta de que el camino directo era un muro infranqueable.
Tenía que pensar de otra manera, tenía que planificar, como un general antes de una batalla. La desesperación es un mal consejero, pero la determinación es una herramienta poderosa. Pasé 2 días dándole vueltas, mientras el secreto ardía en mi pecho. Cada noche en la fábrica sentía la presencia de la sombra, no en los monitores, sino en el aire, una quietud cargada de expectación. Era como si Javier estuviera esperando, confiando en mí. La idea me vino en uno de esos raros momentos de claridad que llegan en la madrugada. Si no podía llegar a ella a través de los canales oficiales, lo haría de forma extraoficial. Recordé haber leído en el periódico local que Sofía Valdivia era la principal patrocinadora de una gala benéfica anual para el Hospital de Niños. El evento se celebraría ese fin de semana en el club campestre más exclusivo de la ciudad. Era una locura. Yo no pertenecía a ese mundo. Mi único traje decente era el que usé en la boda de mi hijo hace 15 años, pero era mi única oportunidad. Le dije a Elena que un viejo amigo del trabajo me había invitado a una cena de reunión. Se alegró por mí. «Qué bueno que salgas, mi viejo. Te la pasas encerrado en esa bodega». Me ayudó a planchar la camisa y a anudarme la corbata. Sus dedos torpes pero llenos de amor. Ver mi reflejo en el espejo fue un shock. Parecía un fantasma de mi antiguo yo. Un hombre que alguna vez tuvo ambiciones más allá de llegar a fin de mes. Pero en mis ojos había un fuego que no había sentido en años. Llegué al club campestre en un taxi destartalado que contrastaba cómicamente con la fila de coches de lujo que dejaban a los invitados en la entrada. Me sentí como un impostor, un gorrión en un nido de pavos reales. Las mujeres goteaban diamantes y llevaban bolsos que seguramente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Reconocí el logo de Chanel en uno, el patrón inconfundible de Louis Vuitton en otro. Los hombres vestían smokines impecables y hablaban de inversiones y viajes a Europa. Yo, con mi traje ligeramente anticuado y mis zapatos gastados, me deslicé entre la multitud, buscando mi objetivo. La encontré cerca de la barra, hablando con un grupo de personas. Sofía Valdivia era aún más impresionante en persona. Era alta, con una elegancia natural y una mirada inteligente. Llevaba un vestido de noche color esmeralda que resaltaba su cabello oscuro. Esperé pacientemente a que se quedara sola por un momento. Cuando la oportunidad se presentó, me acerqué con el corazón martilleándome contra las costillas. «Señorita Valdivia», dije, mi voz más ronca de lo que pretendía. Se volvió hacia mí, una ceja arqueada con educada curiosidad. «¿Sí? ¿Nos conocemos?» «No, señorita, mi nombre es Arturo Morales. Soy el vigilante nocturno de su bodega, la antigua El Hilo Dorado». Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y confusión. «¿El vigilante? ¿Qué hace usted aquí? Necesito hablar con usted». Es sobre su abuelo, Ricardo Valdivia, y un hombre llamado Javier Ríos. Al mencionar los nombres, vi un destello de algo en sus ojos. Reconocimiento o simple extrañeza. «Mire, señor Morales, este no es el momento ni el lugar». «Por favor», la interrumpí, algo que nunca haría normalmente. Saqué la copia del artículo del periódico de mi bolsillo. Esto pasó en 1968. Un accidente, pero no fue un accidente. Su mirada se posó en el papel amarillento. Por un instante, pareció que iba a llamar a seguridad, pero en lugar de eso, me observó detenidamente, como si estuviera evaluando no solo mis palabras, sino al hombre que las decía. Quizás vio la desesperación honesta en mi rostro. Quizás su curiosidad superó su cautela. «Está bien», dijo en voz baja, su tono ahora serio. «No aquí. Venga a mi oficina mañana a las 10 y traiga todo lo que tenga». Me dio una tarjeta con la dirección de un imponente edificio en el distrito financiero, y con eso se dio la vuelta y se reincorporó a su grupo, dejándome allí de pie, temblando de adrenalina y alivio. Había cruzado el puente. Ahora tenía que asegurarme de no caer al abismo.
La oficina de Sofía Valdivia estaba en el último piso de un rascacielos de cristal que parecía tocar las nubes. Desde la ventana de la sala de espera se podía ver toda la ciudad extendida como un mapa. Me sentía a kilómetros de mi pequeño apartamento y de la silenciosa bodega. Todo en ese lugar susurraba poder y dinero, desde las obras de arte moderno en las paredes hasta el suave cuero de los sillones. La asistente que me había bloqueado por teléfono me recibió con una sonrisa forzada y me ofreció un café que seguramente costaba una fortuna. Cuando finalmente me hicieron pasar, Sofía estaba detrás de un enorme escritorio de caoba, con la ciudad a su espalda. Vestía un traje sastre impecable y me miró con una intensidad que era a la vez intimidante y directa. «Señor Morales», dijo, señalando la silla frente a ella. «Tiene mi atención. Explíquese». Durante la siguiente hora le conté todo. Empecé por la sombra en el monitor, la sensación de que algo estaba mal en la fábrica. Le hablé de mi investigación en la hemeroteca, del archivo que encontré, y finalmente le mostré la carta. La leí en voz alta, y mientras las palabras del autor anónimo llenaban el silencio de la lujosa oficina, vi cómo la expresión de Sofía cambiaba. La incredulidad inicial dio paso a una seria preocupación, y finalmente a una sombra de horror. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando la carta que yo había puesto sobre su escritorio. «Me está diciendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «que mi abuelo asesinó a un hombre para encubrir un fraude». Estoy diciendo que eso es lo que la evidencia sugiere y que el espíritu de ese joven Javier no ha descansado en paz. Él me guió hasta esto. Él quiere justicia. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Pude ver la tensión en sus hombros. Mi abuelo era un hombre difícil, duro, a veces cruel, lo sé, pero un asesino... Se interrumpió. «Mire, señor Morales, aprecio su diligencia, pero esto es una acusación muy grave, basada en una carta anónima y en... bueno, en lo que usted cree que es un fantasma. No es lo que creo», dije con firmeza. «Es lo que vi, y es lo que encontré». Se volvió para enfrentarme, sus ojos llenos de conflicto. «Necesito verificar esto. Tengo que hacer mis propias averiguaciones. Si lo que dice es cierto, entonces todo lo que tengo, todo lo que soy, está construido sobre una mentira, sobre la sangre de un hombre inocente. Vi en ella a una mujer luchando con el legado de su familia, con el peso de un nombre que siempre había considerado una bendición y que ahora podría ser una maldición. «Le daré lo que sea necesario», le dije, «pero no podemos dejar que esto siga enterrado». Ella asintió lentamente. «No lo haremos. Contrataré a un investigador privado. Revisaremos los viejos libros de contabilidad de la empresa, si es que todavía existen. Hablaré con nuestro abogado de la familia, aunque no sé si pueda confiar en él. Su padre trabajaba para mi abuelo». Hizo una pausa. «Y usted, señor Morales, le pido que sea discreto. Si esto sale a la luz de la manera equivocada, podría destruir a mi familia. Pero si es verdad, le doy mi palabra de que haré lo correcto». Salí de esa oficina sintiendo que había pasado la estafeta. La carga ya no era solo mía. Pero también sentí una punzada de inquietud. ¿Realmente haría lo correcto? ¿O el instinto de proteger su fortuna y el nombre de su familia sería más fuerte? Esa noche, en la fábrica, el silencio era más profundo que nunca. No hubo parpadeos en los monitores, ni cajones abiertos. Era como si Javier y la propia fábrica estuvieran conteniendo la respiración, esperando el veredicto de la mujer que ahora tenía la verdad en sus manos. Pasó una semana, luego 2. La falta de noticias era un peso en mi alma. En el trabajo, todo volvió a la normalidad, una rutina monótona que ahora se sentía vacía, como la calma antes de una tormenta. Cada noche miraba los monitores esperando una señal, un mensaje de la sombra, pero no había nada.
El silencio de Javier era más inquietante que su presencia. ¿Se había rendido o era que mi parte en esta historia había terminado? Empecé a dudar. Quizás Sofía Valdivia me había escuchado solo para apaciguarme, para asegurarse de que el viejo loco que vigilaba su propiedad no causara un escándalo. Quizás en ese mismo momento sus abogados estaban destruyendo cualquier evidencia que pudiera quedar. La duda es un veneno lento y comenzó a corroer mi determinación. Elena notó mi angustia. Una noche, mientras cenábamos, me tomó la mano. «Arturo, ¿qué te pasa? Llevas días con la mirada perdida. Es por el trabajo, ¿verdad? Es demasiado para ti a tu edad». Quise contarle todo, descargar el peso de Javier, de la carta, de Sofía Valdivia, pero no podía. Era una carga demasiado pesada para sus frágiles hombros, así que volví a mentir. «Solo estoy cansado, mi amor, preocupado por las cuentas». Era una media verdad, al menos. La preocupación por el dinero siempre estaba ahí. Un zumbido de fondo en nuestra vida. El tratamiento de Elena no era barato y el seguro cubría cada vez menos. A veces, la vida se sentía como tratar de tapar fugas en un bote que se hunde, un esfuerzo constante solo para mantenerse a flote. La llamada llegó un martes por la tarde. Era la asistente de Sofía, su voz ahora desprovista de toda altanería. «La señorita Valdivia desea verlo. ¿Podría venir a su oficina mañana por la mañana?» El nudo en mi estómago se apretó. Era el momento de la verdad. Al día siguiente volví al rascacielos, a la oficina con vistas a la ciudad. Sofía no estaba sentada detrás de su escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, y cuando se volvió, vi que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados y parecía haber envejecido 10 años. «Tenía razón, señor Morales», dijo, su voz quebrada. «Tenía razón en todo». Me guió a una pequeña mesa de conferencias donde había una pila de viejos libros de contabilidad y documentos legales. En la cima había un informe encuadernado. Contraté a los mejores investigadores forenses. Al principio, no encontraron nada. Los libros de mi abuelo estaban impecables, demasiado impecables, pero la carta que usted encontró nos dio una pista: buscar una segunda contabilidad. La encontramos en una caja de seguridad olvidada en un banco suizo. Una cuenta bancaria bloqueada desde la muerte de mi abuelo que nadie había reclamado. Señaló los libros. «Aquí está todo. El desfalco, las transferencias, millones de pesos desviados durante años, y encontramos algo más. El investigador localizó al hijo de Ernesto, el hombre al que iba dirigida la carta anónima. Ernesto era el contador de mi abuelo. Murió de un ataque al corazón un año después de la muerte de Javier. Su hijo, ahora un hombre mayor, recordaba a su padre viviendo con un miedo terrible, y nos dio esto». Sofía me tendió un pequeño diario de cuero. Era el diario de su padre. En él confiesa su cobardía. Escribió cómo mi abuelo lo amenazó, lo obligó a falsificar el informe del accidente de Javier. Describe cómo mi abuelo, en un ataque de ira, empujó a Javier a la cardadora después de que el muchacho lo confrontara. No fue solo un asesinato, fue un acto de una brutalidad indescriptible. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Saber la verdad en abstracto era una cosa. Escuchar los detalles, imaginar la escena, era otra. Ernesto vivió el resto de su corta vida atormentado por la culpa, continuó Sofía. Y mi abuelo construyó un imperio sobre la tumba de ese muchacho. Se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. He pasado las últimas 2 semanas viviendo en esta pesadilla. Cada comida que he comido, cada prenda de lujo que he comprado, todo está manchado con la sangre de Javier Ríos. Me senté frente a ella, el viejo vigilante y la joven heredera, unidos por un fantasma y una terrible verdad. Lo que importa ahora, le dije suavemente, es lo que haga con esta verdad. Ella levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Había una nueva fuerza en ellos,
una determinación forjada en el fuego del dolor y la vergüenza. He tomado una decisión. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolverle la vida a Javier, pero puedo darle la justicia que se le negó, y puedo honrar su memoria. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Sofía fue fiel a su palabra, moviéndose con una eficiencia y una valentía que me dejaron asombrado. Primero, localizó a la única familia sobreviviente de Javier, una hermana menor, Graciela, que ahora era una anciana de más de 80 años, que vivía en una humilde casa en las afueras de la ciudad. Sofía fue a verla en persona. Más tarde me contó que fue el encuentro más difícil de su vida. Le contó toda la verdad a Graciela, quien lloró por el hermano que había perdido hacía más de 50 años, un dolor que nunca se había curado del todo. Le entregó el diario del contador y le ofreció no solo una disculpa sincera en nombre de su familia, sino también una restitución. Utilizando una parte significativa de la herencia de su abuelo, creó un fideicomiso a nombre de la familia Ríos, asegurando que Graciela y sus descendientes tuvieran seguridad financiera por el resto de sus vidas. Pero Sofía sabía que el dinero no era suficiente. La verdad tenía que salir a la luz. Organizó una conferencia de prensa. Frente a una multitud de reporteros, con una compostura que ocultaba la tormenta en su interior, Sofía Valdivia contó la historia de Javier Ríos y Ricardo Valdivia. No ocultó nada. Expuso el fraude, el asesinato y el encubrimiento que habían manchado el legado de su familia. Fue un escándalo que sacudió los cimientos de la élite de la ciudad. Algunos la llamaron traidora, otros una heroína. Pero a ella no le importaba, estaba haciendo lo correcto. También anunció la creación de la Fundación Javier Ríos, una organización benéfica dedicada a otorgar becas a jóvenes de familias trabajadoras para que pudieran estudiar, financiada enteramente con las ganancias de las antiguas empresas Valdivia. El hilo dorado, dijo, se construyó con el sudor de gente honesta como Javier. Es hora de que esa riqueza vuelva a ellos. Finalmente, organizó una ceremonia en la propia fábrica. Invitó a Graciela y su familia, a los pocos trabajadores de la fábrica que aún vivían, y a mí, en el patio, donde los camiones solían cargar y descargar fardos de tela, se desveló una placa de bronce. En ella estaba grabado el nombre de Javier Ríos y una simple inscripción: un hombre bueno, cuya verdad finalmente encontró la luz. Graciela lloró mientras tocaba el nombre de su hermano. Yo me quedé en un segundo plano, observando. Vi a Sofía acercarse a la anciana y abrazarla. En ese momento no eran la rica heredera y la humilde mujer. Eran solo dos mujeres unidas por el dolor y la redención. La justicia, a veces, tarda en llegar. A veces necesita que un fantasma susurre en la oscuridad y que un viejo vigilante escuche. Esa noche fue mi último turno en el hilo dorado. Sofía me había ofrecido un puesto de supervisor en su nueva fundación, con un sueldo que resolvería todos nuestros problemas económicos. Usted empezó todo esto, Arturo, me había dicho. Usted fue la conciencia que mi familia perdió. Se lo debo. Acepté, no sin antes pedir una última noche en la garita. Quería despedirme. La fábrica se sentía diferente. El aire ya no estaba cargado de tristeza y expectación. Se sentía ligero, en paz. La tormenta de la semana anterior había limpiado el aire, tanto literal como figuradamente. Cerca de la 1 de la mañana, la misma hora en que lo había visto por primera vez, miré la pantalla 4, y allí estaba, la sombra. Pero era diferente. Ya no era una mancha oscura y densa. Era tenue, casi transparente, una silueta de luz pálida contra la pared. Se quedó allí por un momento, y tuve la clara sensación de que me estaba mirando, de que me estaba reconociendo. Luego, lentamente, levantó una mano, como en un gesto de despedida, y se desvaneció no como tinta en el agua, sino como el vapor en una mañana soleada. Se había ido. Javier Ríos, finalmente, estaba libre.
Una lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora sensación de plenitud. El trabajo estaba hecho. Apagué los monitores y salí de la garita. Caminé por el pasillo del ala oeste por última vez, pero esta vez no había frío, solo una profunda sensación de silencio y calma. Llegué a casa al amanecer. Elena estaba despierta, esperándome en la sala. ¿Y bien?, preguntó, sus ojos brillando de curiosidad y amor. Le conté todo, cada detalle. La sombra, la carta, Sofía, la justicia para Javier. Hablé durante casi una hora, y ella escuchó en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, me miró con un orgullo que me llenó el corazón. Siempre he sabido que eras un buen hombre, Arturo Morales, dijo suavemente. Pero nunca he estado más orgullosa de ti que en este momento. En ese instante me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias suizas ni en los apellidos importantes. Estaba allí mismo, en esa pequeña sala, en la mano cálida de mi esposa, en la certeza de haber hecho lo correcto, de haber escuchado una voz que nadie más podía oír. La vida, había pensado, es una serie de restas, pero me equivoqué. A veces, si tienes suerte, si tienes el coraje de enfrentar las sombras, la vida también puede ser una suma. Suma de justicia, suma de paz, suma de amor. Y esa mañana, mi vida se sentía completa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar.
No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe incluso cuando no sabemos el camino. Les agradezco de corazón por acompañar a Arturo en su viaje. Si esta historia les tocó de alguna manera, los invito a dejar un comentario y a seguir el canal para no perderse las próximas reflexiones. Me encantaría saber qué temas o qué tipo de historias les gustaría que exploráramos juntos. Sus ideas son el motor de este espacio. Cuéntenme, ¿desde qué rincón del mundo me están leyendo? Como una pequeña forma de agradecerles su tiempo y su apoyo, y para ayudar al canal a seguir creciendo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar, pensados con mucho cariño para ustedes. Que Dios los proteja a todos y les llene de bendiciones.